Soldados, policías, militares, personas que están ahí en el campo, en los bosques, en las selvas y que se enfrentan a lo imposible. Algunos de ellos afirman en una guerra ya lejana, que vieron una especie de mujer que brillaba, que volaba sobre ellos con alas de murciélago. Otros afirman haber estado entre el campo, allí, entre las bombas, entre las armas, entre las explosiones, y ver algo raro que había sobre el piso. Algo largo, 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 largo y brillante. Una serpiente descomunal, una serpiente titánica. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar las historias, los testimonios de soldados y policías que afirman haberse encontrado nada más y nada menos que con brujas, duendes y espíritus imposibles. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El sargento Héctor Bernal es un sargento colombiano. Él tiene su propio canal de YouTube y su propio TikTok. Hace poco publicó un TikTok allí en esta red donde cuenta una historia que le sucedió. Ese video ha alcanzado millones de vistas. Mi sueño es entrevistar al sargento Bernal. Síganlo con @sargento Héctor G. Bernal en YouTube. Síganlo a él. Quiero entrevistarlo. No he podido hablar con él, lo voy a contactar estos días. Sin embargo, esta historia me parece alucinante porque son esas historias que narran muchos soldados colombianos que dicen que ven cosas realmente asombrosas entre la selva. Escuchen ustedes el testimonio del sargento Héctor Bernal. Llegó el centinela a despertarme. Ubicado, oye, ¿qué pasó? Dijo, se escuchan ruido, la guerrilla. Y cuando el man dijo, escuchan ruido, viene la guerrilla, todos nos paramos. Cada quien cogió su fusil y ¡pum! Arrancamos. ¿Qué pasó? Dijo una señora. ¿Cómo así una señora? Sí, viene llorando una señora con un niño. Y todo el mundo, ¿qué? Sí, una señora. Yo escuché que viene una señora por el río, por el caño, y viene llorando como con un bebé. Y nosotros dijimos, no, marica, usted está loco. O sea, en esta selva, en medio de la nada, donde no hay casas, no hay población civil, porque estamos en medio de la nada. ¿Cómo va a venir una señora a las 10 de la noche con este aguacero que está cayendo, esta tormenta eléctrica que está cayendo? Usted nos va a salir con el cuento chimbo que viene una señora y que viene con un niño. Dijo, sí, ustedes no me quieren creer, yo escuché, viene del otro lado, del caño se escuchó, y viene bajando por el río y llora por ese caño y llora, escuchan que ella llora y un bebé también llora. Y nosotros todos así. Cuando nos quedamos ahí, bueno, esperemos a ver, todo el mundo silencio. Y nos quedamos así en silencio. Cuando digo, escuche mi cabo, escuche. Uy, sí, una mujer, y es con un niño, se escuchaba claramente los lloridos de un bebé. Entonces yo cojo el radio y le digo, mi teniente, ¿qué pasó, Bernal? Estamos escuchando ruido. Digo, uy, marica, la guerrilla, ojo. Le dije, no, pero no es ruido, es una mujer que llora con un niño. Y el man dice, pero ¿cómo así, Bernal? Usted está loco. Está loco a esta hora, en esta selva, que va a venir una señora a las 10 de la noche con este aguacero que está cayendo y con un niño. Usted dijo, sí, mire, yo estoy aquí con 5 soldados, estamos escuchando eso. Aquí tengo a los soldados, el centinela escuchó, yo me iría al puesto de centinela y estamos escuchando que, pues, los llantos de una señora y de un bebé de brazos. Y el teniente dice, pero ¿cómo así, Bernal? ¿Usted está seguro? Me está diciendo como me está mamando gallo. Le dije, no, mi teniente, ¿qué me va a poner a jugar a mamar gallo acá con eso? No es verdad. Mire, yo estoy escuchando los ruidos. Digo, y marica, en la jugada, espere a ver. Quédese ahí en la jugada, todo el mundo en la jugada, y el man se despierta. Digo, yo estoy listo acá, pendiente. ¿Ustedes siguen escuchando los ruidos, Bernal? Le digo, sí, mi teniente, están escuchando más cerquita, cada vez es más cerca. Esa señora como que viene a nosotros. Dijo, pero no, eso no puede ser verdad. Dijo, bueno, aliste usted con los soldados, llame el resto de soldados. Entonces, nosotros éramos 9, mi equipo era 9. Y entonces todos los soldados ahí, todos los 9 soldados ahí, con el armamento ahí. Y todo el mundo escuchando, los soldados estaban escuchando, todo el mundo ahí. Digo, uy, mi cabo, sí. Y entonces el teniente dice, no, Bernal, ten calma, yo creo que de pronto es una guerrillera que se escapó de la noche.
No sabían qué era y todavía no se sabe qué es. Asegura el sargento Bernal que vieron algo muy extraño, que nos recuerda nada más y nada menos que a un espíritu, que a una entidad muy popular en toda América Latina, una entidad que dicen aparece en los ríos, al borde de las quebradas, al borde de los afluentes fluviales. Una figura espectral, generalmente una mujer que avanza en medio de la noche. A veces es luminosa, a veces solo tiene el cabello negro, largo hacia el piso, como un trapero así largo, que parece, o mejor, que llora todo el tiempo pidiendo sus hijos. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Un alarido, un grito aterrador, que todos en América Latina llamamos La Llorona. ¿Fue La Llorona lo que entró en contacto con estos soldados? ¿Fue un espíritu o fue alguien perdido? Alguien perdido en medio de la selva, en medio de los árboles. Hace poco, allí en la selva, concretamente en el año 2022, se dice que un campesino de un lugar llamado El Porvenir, una vereda, una zona alejada en las selvas del Putumayo, se dice que un campesino grabó el alarido de la Llorona, un hombre que estaba allí. Dice que simplemente estaba caminando, imagínense ustedes, con el suelo lleno de prado, de pasto, ramas, árboles, cuando de repente en medio de la tarde, cuando el sol estaba ya cayendo y la penumbra empezaba a inundar la selva, pudo grabar el grito de la Llorona. Escuchen ustedes este audio de algo que es parecido a lo que enfrentó el sargento Bernal, esta vez en las selvas del Putumayo. Los perros están alborotados. Algo anda. Los perros están como asustados. Se busca. Los perros gritan, el hombre camina sobre el fango. Imagínense ustedes caminando sobre el fango, los perros gritan y luego viene esto que parece ser un sonido de otro mundo. Son los helicópteros que le ponen loco. Escucha. ¿Qué es eso? ¿Lo escuchó? ¿Escuchó ese ruido? Pongámoslo otra vez. Si tiene audífonos, lo puede escuchar mejor. ¿Será esto lo que vieron los hombres del sargento Bernal? ¿Qué es eso? Gritos y alaridos supuestamente grabados en las selvas del Putumayo, Colombia. Gritos y alaridos que vienen de un lugar llamado El Porvenir, en ese territorio diverso, lleno de árboles y de plantas, en donde habitan extraños seres como esos de los que hemos hablado en este podcast. ¿Qué habrá en medio de la selva? Seres espeluznantes, los soldados los enfrentan y los encuentran. No lo sé. Aquí seguimos avanzando en los audios de Cruz Escribiente. Ya saben que tenemos un libro oficial que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería lo consiguen en cualquier librería del país. Les va a encantar. Búsquenlo, ténganlo. Yo se los firmo. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. La guerra del Vietnam, una de las peores guerras de toda la historia, la perdió Estados Unidos. Los Vietcong, los guerrilleros comunistas, hicieron que las tropas occidentales huyeran de ese antiguo territorio francés.
Duró 20 años, entre 1955 y 1975. Las consecuencias fueron devastadoras. ¿Sabían ustedes que hubo cantidades de muertos, pero cantidades de muertos? Más o menos 2 millones de muertos civiles. 2 millones de muertos civiles. Involucró a otros países que están cerca, como Laos y Camboya. La situación fue realmente aterradora. Y en medio de esa guerra, en medio de esa lucha, se vivieron cosas realmente asombrosas. Uno de los testimonios más extraños de todos los tiempos acerca de seres extraños fue dado por un sargento llamado Craig Thompson. Craig Thompson, que estuvo allí en la guerra y que dice haber visto algo realmente asombroso. El siguiente relato fue publicado por un criptozoólogo, Brent Swancer. Lo publicó en un portal web que se llama mysteriousuniverse.org. mysteriousuniverse.org. Ahí encuentran ustedes una gran cantidad de textos, una gran cantidad de fenómenos, de criaturas extrañas que realmente los van a dejar a ustedes pensando en la posibilidad de que existan seres escondidos en medio del monte, seres escondidos en medio de la selva. Como les digo, esto lo narró un sargento del ejército de los Estados Unidos, del US Army, Craig Thompson. Craig Thompson en ese tiempo era el mando de un grupo de soldados. Habían estado allí, imagínense, combatiendo a los guerrilleros en medio de ramas, en medio de árboles, en medio de ríos. Tenían que vivir momentos estresantes. Se hundían en trincheras para escapar de las balas de los enemigos. Los Vietcong construían túneles muy grandes. Se metían por esos túneles y decían que ahí vivían espíritus y que ahí vivían realmente criaturas extrañas. Craig Thompson asegura que uno de esos días de batallas, de guerras, de luchas, estaba cerca al río Bong Son, un lugar lleno de selva. Hagan de cuenta, un río largo, grande, ancho, lleno de selva. El militar iba caminando, estaban haciendo un patrullaje, revisaron que no hubiera nada alrededor, colocaron armas, colocaron centinelas y decidieron tomar un descanso. Nadar, meterse en el río, escuchar música, rock and roll, escuchar música porque se dieron cuenta que no había enemigos cerca, que podían descansar. Y entonces, cuando estaban ahí en medio del agua, en medio de la corriente gredosa, la corriente gredosa de estos árboles anchos, de estos árboles selváticos, cuando estaban ahí, bajaban entonces troncos, ramas, hojas. Y de repente uno de los hombres que se encontraba a la orilla dio una voz de alarma. Había algo muy extraño que se acercaba a los bañistas entre el agua. Parecía un tubo negro, con una especie de tubo ancho, gordo, una especie de masa escamosa, brillaba y brillaba. Se trataba de una especie de serpiente río, pero no era una serpiente normal como esas que nosotros vemos, era gigantesca, tenía la forma incluso casi de un ser humano, una gigantesca serpiente que se iba acercando lentamente a los bañistas. Según el sargento Craig Thompson, esto sucedió más o menos en los años 60 y dice que la serpiente medía al menos 10 metros de longitud, su cabeza era cuadrada y tenía alguna clase de plumaje. De la serpiente salían una especie de plumillas, como las que aparecen de pronto cuando uno se acuesta en una almohada que tiene plumas, así, plumitas chiquitas, o como esas plumas chiquitas que a veces están en nuestras chaquetas, en nuestros abrigos, en nuestras camperas para protegernos del invierno. Así, plumitas como las que tienen las palomas que dejan plumas en el suelo. Así le salían de las escamas, las plumas, le salían así pequeñitas y tenía algo que era realmente aterrador, porque dicen que se veía que tenía una cabeza cuadrada chata, que tenía incluso tal vez facciones humanas. ¿Qué sería eso? Como un Quetzalcóatl, como un Cuculcán de los mitos mexicas y de los mitos mayas que vivía ahí en medio del agua, una especie que todavía no se reconoce o un ser de otra realidad, un ser de otra realidad. Pues bien, al ver esa criatura se dice que todos salieron del río y además huyeron y la vieron hacia atrás, que no le hicieron daño y que la serpiente se escapó. Sin embargo, este no fue el único avistamiento, pues dicen ellos que cuando estaban sobrevolando en un helicóptero sobre la selva, vieron algo aún más increíble. Había otra serpiente gigantesca en medio del río, se podía ver a metros de altura. Mientras sobrevolaban el dosel,
encontraron algo verde, brillante, muy, muy brillante. Y además dicen ellos que se levantó sobre los árboles mostrando un tamaño superior a los 30 metros. Los militares le preguntaron a los nativos de la zona y ellos dijeron que sí, que existen realmente serpientes gigantescas en Vietnam y que se comen al ganado, que llegan y atrapan al ganado y se lo comen. Es más, existen mitos en la zona que hablan de estas criaturas, de estas serpientes gigantes, monstruosas, que viven allí entre las selvas y que parecen coincidir con este testimonio del sargento Craig Thompson, veterano de la guerra de Vietnam de los Estados Unidos, que asegura que vio algo extraño en el río Bong Son durante los años 60. Y todo esto parece coincidir, ya para terminar esta historia de militares, con un antiguo mito de Vietnam, que son los dragones. Ellos los llaman Rong, son criaturas simbólicas, se consideran guardianes de la prosperidad y el poder, y están vinculados con la lluvia y la agricultura. Se cree que existen y que viven para algunos vietnamitas en medio de otro plano, criaturas míticas, criaturas que ayudan a la fertilidad. ¿Sería que estos soldados vieron una especie de dragón? ¿Será que estos soldados se enfrentaron con esas criaturas que para los chinos, los japoneses, incluso los tailandeses, son prácticamente deidades? No sé, usted llegue a la conclusión final. Existen muchas historias de militares que afirman haber visto extrañas criaturas, monstruos en medio de la selva, extraños seres que aparecen allí en medio de la noche. Tal vez sean eso, criaturas monstruosas desconocidas por la ciencia. ¿Se imaginan ustedes que el día de mañana se sepa que sí existen las serpientes gigantes? Que el día de mañana se sepa que sí existen entidades humanoides que habitan allí, en medio de árboles, en medio de cuevas, inaccesibles para los seres humanos, o no tanto inaccesibles, poco visitadas para los seres humanos. Sin embargo, también los militares se han enfrentado a criaturas paranormales en sus batallones, en los pelotones, en aquellas construcciones que albergan los cuarteles. Se dicen viven extraños seres de ultratumba, entidades, a veces soldados que ellos mismos hicieron daño, acabaron con su vida con sus propias manos y cuyas almas, cuyos espíritus siguen vagando por los pasillos. También se dice que quedan allí también las energías de algunos que no fueron tan buenos, de algunos que se dedicaron al mal, que le hicieron daños a otros, o que incluso aquellos que les gustaba mucho mandar, el poder, ser capitán, ser sargento, ser teniente y tener poder sobre los soldados, ordenarles cosas. Se dice que aquellos que están así, en esa situación y que fallecieron, vuelven allí para revivir esos momentos de poder sobre el resto de sus comandados. La siguiente historia es completamente intrigante, aterradora. Habla de un hombre que estudió en uno de esos lugares, en uno de esos cuarteles, y dicen que allí, en esos lugares, en ese cuartel, en esa escuela, esta vez de policía, aparece una criatura sin cabeza, una criatura que vaga entre los salones. La llamada la recibió nada más y nada menos que mi amigo, el señor Daniel Tres Palacios, conductor, director y cerebro, el gran máster del cartel de la Mega. Escuchen esta llamada que a mí me parece inquietante porque habla de esos encuentros en esos edificios, en esos cuarteles, en esas escuelas militares que realmente nos ponen a pensar en la existencia de lo paranormal. Nelson Camacho. Nelson, gracias y bienvenido, cuénteme. Muchas gracias. Esta historia sucede en la escuela de policía Rafael Reyes. Sí. Ella está ubicada en Santa Rosa de Viterbo, abajo del páramo de Letras. ¿Y qué pasó ahí? Y allá sucede que se aparece un monje. Sobre todo se aparece en las horas de la madrugada. Y
se ve, o sea, se ve la silueta de la persona vestida de monje y pasa por los puestos de los centinelas y los deja paralizados. En la parte detrás de la escuela que queda el rancho, o sea, donde se pasan los alimentos, y a un lado hay un cementerio. Antes de ser escuela, esta instalación había sido un seminario de curas. Y esa zona donde ahí se ven unas lápidas, nadie entra. Está eso abandonado y es fangoso. Pero el frío que se siente ahí es bastante. Y el tema de este monje, muchas veces, o sea, esta escuela tiene capacidad para más de 2.000 hombres. Sí. Cuando están haciendo su curso de capacitación e instrucción. Y yo estuve en los años 90 ya, cuando estaba amenazada la policía por tema del narcotráfico. Y cada ratico en las noches se disparaban las alarmas, o sea, algún centinela veía. Inclusive hay centinelas dentro de la escuela, en los pasillos, que en la policía se les llama imaginarias. ¿Sí? Y hay puntos en las esquinas que ponen hasta 2 y 3 hombres, porque no un solo hombre no es capaz. O sea, cuando él acciona la alarma y van a mirar a la persona está desmayada y paralizada. Y esto cada ratico sucede. Después de que yo salí de la escuela, pues uno se encuentra con compañeros ya trabajando y que hayan estado en la escuela y cuentan la misma historia. Cada ratico sucede esa situación en la escuela Rafael Reyes. Una historia realmente aterradora. Un hombre, un militar que asegura que ha visto algo realmente asombroso, que es una especie de ser sin cabeza, un monje sin cabeza en la escuela Rafael Reyes de Colombia, de militares, de policías, y que justo en la época en que el narcotráfico acechaba entonces a los batallones y quería acabar con los soldados, que justo en aquella época se disparaban las alarmas y cuando iban a ver no había nada, absolutamente nada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes que sucedió allí en ese lugar? ¿O qué sucede? ¿Tal vez es el fantasma o una criatura que quedó allí vagando? ¿O hay algo más? Seguimos avanzando aquí en los audios de Cruz Escribiente, en este especial que hacemos sobre encuentros con criaturas extrañas, pero esta vez protagonizados por militares. Si existe una criatura que ha llamado la atención de una gran cantidad de personas, es nada más y nada menos que Pie Grande, el Sasquatch, Bigfoot, también llamado Yeti, extraños eslabones del mundo perdido, del pasado, otras humanidades que tal vez caminaron con nosotros. En septiembre del año 2002, algo extraño sucedió en un lugar llamado Salisbury Plain, en Wiltshire, Inglaterra. Se dice que en ese momento un sargento citado por Albert S. Rosales, un investigador del mundo de lo paranormal de los Estados Unidos, ojo, de un canal de YouTube que se llama, y también de un blog, que se llama Mystery. Él dice que allí había un sargento que estaba en una torreta. Imagínense ustedes, una torreta con sus patas alta, larga, grande, como una especie de garita, y arriba estaba este sargento con sus binóculos tomando café. ¿Qué hace un militar inglés en el año 2002 en tiempos de verano y en tiempos de paz? Pues prácticamente nada, simplemente vigilar su batallón. No había guerras, no había nada. Y entonces este sargento, que además era artillero, que era una persona especializada en manejar ametralladoras de alto poder, .50, aquellas que si usted apunta y dispara puede destruir un tanque. Dice que él estaba allá en la torreta cuando vio algo en la penumbra, en medio del caos, del ruido metálico de la noche, de los automóviles que se movían por una autopista cercana. Las ruedas retumbaban, las ruedas se movían y en medio del asfalto vio una figura parecida a un ser humano, pero que no era un ser humano, porque tenía las piernas más largas de lo normal. Imagínense ustedes como esas figuras de anime, como Sailor Moon, con las patas largas, las piernas largas, todas como si fuera un zancudo, o como cuando usted ve
a Pete Languila, ese que aparece por allí en esos videos, todo gelatinoso, como si su cuerpo fuera un simple cartílago, como si fuera una gelatina que se mueve. Es lo que él vio, imagínese, una persona que caminaba como si se moviera como un caucho, de adelante para atrás. Pero lo raro es que esa figura larga, la que vio aquel sargento en septiembre del año 2002, en Salisbury Plain, en Wiltshire, Inglaterra, tenía pelo, tenía un montón de cuerpo peludo, peluchón, parecido a un simio. Su apariencia y su color era similar al de un orangután, pero con el rostro negro oscuro. El hombre, el guardián, aquel que vigilaba, vio cómo esa criatura corría a zancadas largas y rápidas a través del campo, hacia unos arbustos, y se perdió para siempre. ¿Qué fue lo que vieron allí? ¿Qué es lo que se vio allí? Para muchos, un Bigfoot, una criatura. No hubo ninguna vinculación con el universo de los ovnis, con el mundo o con el fenómeno ovni, pero hubo algo muy raro. Similar sucedió en Fort Lewis, Washington, cuando Edwin Godoy, un soldado de ancestros latinoamericanos, estaba allí en 1928 en el batallón, en la base militar de Fort Lewis, el Forte Lewis en Washington. Y entonces había ahí un camión dañado, estaba el camión dañado, un camión viejo, y él lo estaba arreglando, él era el mecánico ahí. Y entonces vio una figura enorme y peluda que lo observaba en medio de la noche. El soldado levantó su fusil, le pidió 3 veces, 1, 2, 3, que se identificara. Y como no recibió respuesta, disparó al aire. Y de repente, al frente, vio a esta criatura que salió corriendo. Es uno de los casos más extraños para muchos. Edwin Godoy, el soldado Edwin Godoy, logró impactarle en el cuerpo a esta criatura, que dejó un reguero de fluido vital por todo el cuerpo. Se recogieron muestras que fueron examinadas por varios coroneles de la Fuerza Aérea. Y además se dice que allí, entre todo eso, habían unas huellas gigantes, huellas de pies, que podrían ser nada más y nada menos que las huellas de Pie Grande. Hace poco tiempo entrevisté a un militar en la selva, un militar colombiano, que dice que vio una especie de criaturas, que vio almas, que vio espíritus. Fue un testimonio sorprendente e increíble que recogí y que está en un canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Se llama Soy Militar. Duendes y brujas atacaron batallón. Quiero que escuchen el testimonio de este hombre, de este militar, y después les cuento algo aún más sorprendente. ¿Ve? Entonces ese día o esa noche, más bien amanecer, eran las 2:40 de la mañana, porque yo recuerdo tanto que miré mi reloj y vi que eran 2:40 exacto. Y yo dije, pues bueno, ya para lo que falta. Ahí en la puesto de guardia o en la enfermería, en ese punto donde yo estaba, hay trinchera. Pues obviamente porque ahí cercanía hay una quebrada seca y pues se conecta con el pueblo y se presta por maldad para que se le infiltren o se metan por ahí la guerrilla o quien quiera perjudicar a los militares. Pero igual no era de temer. Entonces yo lo que hice fue coger mi fusil, en esa época era Galil, nos entregaron el Galil, ya no había el famoso G3 alemán, sino ya era el Galil israelí. Y ese fusil es muy, muy flexible, muy cómodo. Entonces yo lo que hice fue sentarme en medio de la trinchera, que son, digamos, bultos de arena. Yo lo que hice fue abrir mis piernas, recostarme, sentarme, puse el fusil así, en medio de mis piernas, y recosté mi brazo, y recuerdo que agaché mi cabeza en el proveedor ahí, pero me puse a pensar en mi cerebro, en mi mente. Yo dije, 2:40, en mi mente, no hablando, pensando. Yo dije, 2:40 de la madrugada, mientras levantan al relevo de guardia, mientras los forman, 3 de la mañana, mientras le dan toda la vuelta al batallón.
No, esto me van a llegar aquí a las 4. Cuando yo terminé de pensar eso, se me erizó el cuerpo. Yo sentí como un escalofrío, y sentí todos los vellos del cuerpo se me erizaron. Y algo en el cerebro, llegó una voz. Recuerdo tanto que fue una voz que me dijo, levanta la cabeza y mira. Y levanté la cabeza en el sentido que yo estaba sentado y vi una vaina blanca que me sorprendió, o sea, y eso me miraba, también me miraba, pero estaba al lado de una ceiba. Las ceibas en Santander son muy grandes, el tallo, el árbol es muy ancho. Esa sombra blanca, es que no sombra blanca, no, era como, no sé, un espanto, algo así como cuando la luna está en luna llena, esa luz así, que se ve la luna así, tal cual esa figura, me miraba. Y yo me choqué, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando esa cosa llega y se va flotando en el aire. De una ceiba que estaba a otra ceiba, más o menos yo le calculo unos 5 o 6 metros, pero ni corriendo ni saltando, nada, flotando. Pasó flotando y mirándome, dándome la mirada así, o sea, se ve en la figura porque se ve que era una figura espectral, no sé, espanto, pero como de ser humano, pero diferente a lo que es una persona, pero se ve la figura cuando lo está mirando a uno. Y esa vaina cuando se pasó así, yo ahí mismo salté para dentro de la trinchera y cogí mi fusil y lo desaseguré. Y pues a veces uno por malicia, como el fusil cuando uno lo carga hace mucho ruido, el clean de... Entonces yo lo que hice fue soltar la corredera muy suave, saqué un proyectil que tenía en la camisa y lo cargué y desaseguré el fusil. Y empecé a apuntarle a la ceiba donde esa sombra o ese espanto se pasó. Y yo en mi mente decía y pensaba erizado y todo, yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Esto no es normal. No es normal para mí, yo que estoy viendo. Y empecé a apuntarle a ese árbol y, no sé, transcurrió unos minutos, empecé a sentir unos pasos. Y obviamente mi voz, temblorosa, como con miedo, yo decía, alto el santo quien vive. Y pues por códigos, por reglas de los militares, nosotros pedimos, hay unos códigos o hay unas contraseñas que se aplican en el ejército o en todas las fuerzas armadas 3 veces. Es un código secreto que se cambia todos los días se cambia en el ejército. Y ya teníamos especificada una contraseña para esa noche, porque hay veces patrullas, oficiales de inteligencia, personal de inteligencia que no pueden entrar por la entrada principal de los batallones o de las unidades militares porque puede haber inteligencia de la guerrilla mirando, tomando fotografías, quién entra, quién sale. Entonces este personal, por seguridad, se entran por sitios o puestos de guardia, porque pues se requiere. Entonces hay una contraseña. Yo esa noche, en ese momento que estaba en esa tensión, pues yo pedí al santo, el santo y seña, yo alto el santo quien vive, con voz temblorosa y miedosa, y seguían los pasos. Y cuando sentí los pasos más cerca, volví y grité, dije, alto el santo quien vive. Cuando escucho que ¡pum!, se tiraron al pasto, porque pues, el golpe, el movimiento del cuerpo, escuché que se tiró una persona al piso. Y esa persona que se tiró al piso llegó y me dijo, tranquilo, centinela, soy el teniente Botía. Cuando él me dijo así, uy, mi teniente, casi que le disparo. Y obviamente, pues, ¿qué pasó? Vino y me buscó y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, mi teniente, pasó esto y esto. Vi una vaina rara de este árbol, le mostré, caminé, le dije, mire, vi una vaina blanca como brillante, pasó flotando de este árbol a este árbol. Y yo pensé que se me estaban metiendo. Y yo por poquito y le disparo a usted, porque si no me contesta el santo y seña, pues usted sabe que uno está en la obligación de disparar. Y empezó él, sí me dijo, no, usted estaba durmiendo, ¿qué tiene? ¿Qué? Le dije, no, nada, mi teniente, yo estoy muy bien, yo sé lo que vi, y eso no es normal. Lo que vi no es normal, le dije, mi teniente. La historia de un hombre, de un soldado colombiano que se enfrenta con lo imposible. ¿Qué creen ustedes que fue?
un ser largo, grande, blanco. Pero esto no es nada con lo que vamos a escuchar a continuación. Ustedes me pueden decir qué piensan aquí abajo. Escríbanme, comenten, díganme qué piensan de todos estos casos. El que viene es aún más fuerte. El que viene es aún más interesante. Historias de militares. Militares contra criaturas. Militares contra duendes. Militares contra monstruos. Contra serpientes gigantes. Militares contra lo imposible. Solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Sigan escuchando. Denle like. Compartan este video. Que yo a ustedes los quiero mucho. La siguiente historia es aún más impactante. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de estos extraños seres, de estas extrañas criaturas que aparecen en medio de la noche y que asustan a los militares, que los persiguen. ¿Ustedes conocían estos casos? ¿Conocían esa extraña figura luminosa, brillante, que muchos dicen estuvo allí sobre los cielos de Vietnam? ¿Habían escuchado alguna vez esa arma perturbadora? Esa arma atemorizante creada por el ejército de los Estados Unidos para perseguir, para hacerle de alguna manera contrapeso a los guerrilleros del Vietcong, que fueron de alguna manera los que ganaron al fin la guerra. Hoy Vietnam es un país diferente, hoy Vietnam es un país sin guerras, hoy Vietnam es un país sin conflictos. Sin embargo, es un país lleno de misterio, de criaturas, de extrañas entidades como las que hablamos hoy. Y bueno, yo quería decirles a todos ustedes muchas gracias por llegar aquí. Tenemos un libro nuevo, ese libro se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo encuentran en cualquier librería del país, lo encuentran en cualquier librería de Colombia. Pueden ustedes entonces leerlo. Ahí hay historias sorprendentes también. Hay una historia de un hombre que fue el embalsamador de Pablo Escobar. Nada más y nada menos que el embalsamador de Pablo Escobar, aquel que recibió su cuerpo y estuvo 24 horas con él en el infierno. ¿Quiere conocer qué pasó durante las últimas 24 horas? ¿Qué pasó Pablo Escobar, su cuerpo fallecido, con la persona que lo maquilló, que lo arregló, que lo preparó? ¿Quiere conocer los secretos de Pablo Escobar? Hay varios. El secreto azul, por ejemplo. El secreto azul. ¿Quiere saber cuál es el secreto azul de Pablo Escobar? Si lo quiere conocer, búsquelo en el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, hace poquito también hicimos un video muy interesante en el canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz, que es el de video donde me pueden observar, donde pueden ver. Allí entrevistamos a un mariachi, entrevistamos a un músico, a un hombre que afirma haberse enfrentado con cosas aterradoras mientras iba a dar serenatas. ¿Quieren ver ese video? Vayan a Historias Paranormales con Esteban Cruz y escriban la palabra mariachi. Sin embargo, y por ahora, escuchen también este tráiler, este avance de lo que dice este señor, este músico que enfrentó cuando iba ya a cantar, cuando iba ya a tocar sus canciones. Cosas imposibles, cosas que parecen venir de otro mundo. Nos contrataron una noche para hacer una serenata. Cuando llegamos al sector donde estábamos, vimos un bulto de una mujer bajita. Todo lo vimos y nos quedamos como perplejos frente a esta situación. Un señor dijo, necesito cuanto vale un servicio. Lo loco es que llega y me dice, es para dentro de 8 días en el cementerio. Cuando volteo a mirar el vehículo, el coche fúnebre, vi el nombre de la persona que me contrató. Aparece un perro gigante, negro, y lo miramos y esos ojos rojos. ¿Podría ser el demonio? Hay veces también nos contaba que son entes que te impulsan para que te botes allá. El último sintió literalmente que lo empujaron y otro compañero lo cogieron de los pies. Literalmente sobre la parte de acá de la chamarra se notaban las huellas de una mano. Historias Paranormales con Esteban Cruz se llama Soy Mariachi de Funerales, vi al diablo antes de cantar. Pueden así buscarlo ustedes
Y lo encuentran, ahí está en YouTube, pueden ver ese video. Es más de 1 hora con 10, en donde un hombre, un mariachi, nos cuenta historias paranormales, historias sorprendentes, historias del más allá. Él dice que vio al mismísimo demonio, él dice que vio al mismísimo Lucifer, como un perro negro. Ya hablamos de esos perros negros, ustedes escucharon aquí a estos militares que cuentan historias imposibles de criaturas asombrosas, perros negros con ojos rojos, profundos, sanguinolentos, grandes, brillantes, de color azabache en medio de la noche, opalescente y brillante. Seres que parecen venir de otro lugar, de otra dimensión, de otro espacio, en donde tal vez haya algo que todavía no podemos comprender. Pero bueno, hablando de las cosas que sí podemos comprender y que podemos mejorar en la vida y que podemos transformar y que podemos cambiar, pues vamos a hablar nada más y nada menos que de los estoicos. Sí, últimamente hemos estado hablando mucho de los estoicos y es que tienen frases realmente sorprendentes. Pero ¿quiénes eran los estoicos? Les voy a presentar rápidamente quiénes eran y les voy a contar un pequeño resumen antes de que abordemos frases realmente asombrosas que nos pueden cambiar la vida. Y bueno, los estoicos fue un grupo de filósofos griegos que de alguna manera pensaban en que todo viene de una causa y un efecto. Los estoicos piensan de alguna manera que todo lo que hacemos va a cambiar nuestro presente, todo lo que hacemos. La palabra estoico realmente se piensa que es alguien que está indiferente al dolor, a la pena, a la alegría. Incluso se usaba como una especie de insulto en algún momento. También se decía que era un culto a la personalidad individual. Pero realmente fue un filósofo, Zenón de Sitio, que es llamado Zenón el Estoico, quien inició para muchos este tipo de filosofía. También estaba Crisipo de Solos, y algunos afirman que el más importante fue un romano, nada más y nada menos que Séneca. Y de Séneca, es que les voy a presentar a ustedes algunas de sus frases más conocidas, algunas frases que nos llevan a meditar, que nos llevan a pensar en qué somos y hacia dónde vamos. Y la primera trae este mensaje: la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Exacto, hoy tenemos 10 frases, esta es la primera. No importa cuánto vivamos, sino cómo lo hacemos, cómo vivimos. Por eso dice, la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Y aquí vamos con la segunda. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. Séneca aquí critica a las personas que simplemente viven la vida sin ningún sentido. Duermen, comen, se levantan, pero no luchan. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. Realmente es interesante eso, de tener fuerza, seguir adelante. Vamos con la tercera. A través de lo áspero se llega a las estrellas. Sí, la felicidad siempre está llena de obstáculos, pero tenemos que afrontarla. Tenemos que llegar al objetivo. Usted puede llegar a sus objetivos. A través de lo áspero se llega a las estrellas. Qué linda frase, ¿no? Me encanta esta. A través de lo áspero se llega a las estrellas. Y esta me gusta mucho. No hay nadie menos afortunado que aquel hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene tiempo de ponerse a prueba. Imagínense, claro, si no hay adversidad, no hay triunfo. Si no hay problemas, no hay triunfo. Y también tenemos este que me encanta, que dice, la rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Sí, señores, hay que disfrutar el día de hoy. Nos ponemos a pensar en qué pasará mañana y no aprovechamos la vida. La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Y ahora viene una que para mí es realmente impresionante. Es una frase estoica, es una frase de Séneca, hoy estamos hablando de Séneca, que para mí es increíble. Escúchenla muy bien, la voy a repetir 3 veces. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier otra cosa sobre la que se vierte. Piense esto. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Vuelva a escucharla muy bien. Realmente para mí es una de las mejores frases. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Realmente es asombroso, es realmente interesante. Una reflexión
una reflexión que nos deja ver la rabia y el odio. Y que la rabia y el odio terminan por hacer más daño a la propia persona que a los demás. Rabia y odio llevan a veces a hacer cosas horrendas, a destruir. Rabia y odio llevan a veces a perder la libertad, a la cárcel. Rabia y odio nos llevan a perder también la libertad sobre nosotros mismos. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Frases increíbles de los estoicos, frase increíble de Séneca que escuchan ustedes aquí en este especial de militares, de encuentros de militares con cosas imposibles en los audios de Cruz Escribiente. Y así llegamos al final. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Para mí es un placer estar aquí. A ustedes se les quiere muchísimo, de verdad. Seguimos trabajando duro. Busquen Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Seguro les va a gustar. Y nos vemos en una próxima emisión. Y a ustedes, de verdad, les digo que yo aquí, haciendo este podcast, solo me resta decirle que yo a usted lo quiero mucho.